Lea la Biblia en un año, 73 libros, día 184. Primera Crónicas, capítulo 12 al capítulo 14. Proverbios, capítulo 19. San Mateo, capítulo 1, del versículo 18 al 25. Primera Crónicas, capítulo 12. Estos son los que vinieron a juntarse con David en Siquelab, mientras se mantenía alejado de Saúl, hijo de Quis. Estaban entre los guerreros de refuerzo para los combates. Manejaban el arco y la honda, lo mismo con la derecha que con la izquierda, para tirar flechas y lanzar piedras. De los hermanos de Saúl, el benjaminita, Ahiezer, el jefe, y Joás, hijo de Semá, de Gibea, Jeziel y Pelet, hijo de Asmavet, Berecá y Jehú de Anatot, Ismaías de Gabaón, valeroso como los 30 y tal vez más que ellos, Jeremías, Jahaziel, Johanán, Josabed de Gederot, Elusa y Jerimot, Beailías, Semerías y Cefatías de Jafir, Elcaná, Isgiba, Azarel, Joerezer, Yasobam, los coeritas, Joel y Zebadías, hijo de Jeroham de Gedor. Hubo también gaditas que se pasaron a David cuando éste estaba en su refugio en el desierto, guerreros valientes, hombres de guerra, diestros con el escudo y la lanza, sus rostros como el león y ligeros como la gacela salvaje. Su jefe era Ezer, Obdías el segundo, Eliab el tercero, Mismaná cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Johanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo, Macbanai el undécimo. Estos eran entre los hijos de Gad, jefes del ejército, el que menos valía por 100 hombres y el que más valía por 1000. Estos fueron los que atravesaron el Jordán en el primer mes, cuando suele desbordarse por todas sus riberas, y pusieron en fuga a todos los habitantes de los valles a oriente y occidente. También vinieron al escondite donde estaba David, algunos de los hijos de Benjamín y Judá. David se presentó delante de ellos y les dijo: si vienen a mí en son de paz para ayudarme, mi corazón se unirá con el de ustedes. Pero si es para engañarme y ayudar a mis enemigos, puesto que yo tengo las manos limpias de todo pecado, el Dios de nuestros padres sea testigo y juez. Entonces el Espíritu estuvo sobre Amasías, jefe de los 30, y dijo: tuyo somos, oh David, y contigo estamos, oh hijo de Jesé. Paz a ti, y paz a quienes te ayuden, ya que a ti te defiende tu Dios. David los recibió y los hizo jefes de sus tropas. También de Manasés se pasaron algunos a David, cuando éste iba con los filisteos al combate contra Saúl. Si bien no peleó al lado de ellos, porque los príncipes de los filisteos, después de haberlo hablado entre ellos, lo hicieron volver, diciendo: a costa de nuestra vida, este hombre se reconciliará con Saúl, su señor. Cuando regresó a Siquelab, se unieron a él algunos de los hijos de Manasés: Adná, Yazabá, Gediael, Miguel, Josabad, Elihu y Siletai, jefes de militares de Manasés. Estos ayudaron a David al frente de sus banderas, pues todos eran hombres valientes y llegaron a ser jefes en el ejército. Cada día, en efecto, acudía gente a David para ayudarlo hasta que el campamento llegó a ser grande como un campamento de Dios. Este es el número de los guerreros preparados para la guerra que vinieron donde David a Hebrón
para transferirle el reino de Saúl conforme a la orden de Yahvé. De los hijos de Judá, llevando escudo y lanza, 6,800 armados para la guerra. De los hijos de Simeón, hombres valerosos para la guerra, 7,100. De los hijos de Leví, 4,600. Y también Jehoyadá, príncipe de los hijos de Aarón, con otros 3,700. Sadoc, joven y valeroso, con los 22 jefes de su casa paterna. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000. Hasta entonces la mayor parte de ellos había permanecido fiel a la familia de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800 hombres valientes famosos en sus casas paternas. De la media tribu de Manasés, 18,000, nominalmente designados para ir a proclamar rey a David. De los hijos de Isaacar, expertos en distinguir las oportunidades y saber lo que Israel debía hacer, 200 jefes y todos sus hermanos bajo sus órdenes. De Zabulón, 50,000, aptos para salir a campaña, ejercitados en todas las armas de guerra que se ordenaban con resolución. De Neftalí, 1,000 jefes, y con ellos 37,000 hombres con escudo y lanza. De los danitas, preparados para la batalla, 28,600. De Aser, aptos para salir a campaña y preparados para la batalla, 40,000. Y de Transjordania, de los rubenitas, de los gaditas y de la media tribu de Manasés, provistos de todos los pertrechos de guerra para la batalla, 120,000. Todos estos hombres listos para el combate vinieron espontáneamente a Hebrón a proclamar a David rey de todo Israel, y los demás israelitas estaban unánimes en hacer rey a David. Permanecieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos les había preparado víveres. Además de los pueblos vecinos e incluso de Isaacar, Zabulón y Neftalí, traían comida en burros, camellos, mulos y bueyes, provisiones de harina, tortas de higo y pasas, vino de aceite, ganado mayor y menor en abundancia, pues reinaba la alegría en Israel. David consultó con los jefes de 1,100,000 y con todos los oficiales. Luego dijo a toda la asamblea de Israel: si les parece bien y la cosa conviene a Yahvé, nuestro Dios, vamos a mandar un mensaje a nuestros hermanos que han quedado en todas las regiones de Israel, y además a los sacerdotes y levitas en sus ciudades y aldeas, para que se reúnan con nosotros y volvamos a traer a nuestro lado el arca de nuestro Dios, ya que no nos hemos preocupado por ella en tiempos de Saúl. Toda la asamblea acordó hacerlo así, pues la propuesta pareció bien a todo el pueblo. David entonces congregó a todo Israel desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat para traer el arca de Yahvé desde Kiriatjearim. Subió pues David con todo Israel hacia Baalá, a Kiriatjearim de Judá, para subir de allí el arca de Dios que lleva el nombre de Yahvé, que está sobre los querubines. Cargaron el arca de Yahvé en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab. Uzá y Jacjo conducían la carreta. David y todo Israel bailaba delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantando y tocando cítaras, salterios y panderos, címbalos y trompetas. Al llegar a la era de Kidom, Uzá extendió su mano para sostener el arca, porque los bueyes amenazaban volcarla. Yahvé se enojó contra Uzá y lo hirió por haber tocado el arca, cayendo muerto allí delante de Dios. David se enojó porque Yahvé había castigado a Uzá y se llamó aquel lugar Pérez Uzá hasta el día de hoy. David tuvo miedo aquel día a Yahvé y dijo: ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Dios? Por eso no la llevo a su casa, a la ciudad de David, sino que la hizo llevar
a la casa de Obededón de Gat. El arca de Dios habitó 3 meses en la casa de Obededón, y Yahvé hizo prosperar su casa y cuanto tenía. Hiram, rey de Tiro, envió a David mensajeros y maderas de cedro y también albañiles y carpinteros para edificarle una casa. Entonces David conoció que Yahvé lo había confirmado como rey de Israel, ya que su reino había sido ensalzado a causa de Israel, su pueblo. David tomó por esposas otras mujeres en Jerusalén y tuvo más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que tuvo en Jerusalén: Samua, Sobal, Natán, Salomón, Gibhar, Elisua, Elfalet, Noga, Nefec, Jafia, Elisama, Baalyada y Elifelet. Cuando los filisteos supieron que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos a buscarlo. David se enteró y les salió al paso. Los filisteos, siguiendo su marcha, extendieron sus tropas por el valle de Rafaim. Entonces David consultó a Yahvé, diciendo: ¿acaso debo atacar a los filisteos y me los entregarás en mis manos? Yahvé le respondió: sube pues, yo los entregaré en tus manos. Los filisteos avanzaron hasta Baal-Farasim, y allí los derrotó David. Y dijo: Yahvé ha disipado por mi mano a los enemigos, como se disipan las aguas. Y por eso se llamó aquel lugar Baal-Farasim. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos, que fueron arrojados al fuego por orden de David. Nuevamente los filisteos invadieron el valle, y de nuevo David consultó a Yahvé, el cual le contestó: no subas detrás de ellos, sino que das un rodeo y les vienes al encuentro por el lado donde están los árboles que dan bálsamo. Y cuando escuches el ruido como de alguien que anda por la copa de los árboles, entonces darás la batalla, porque Yahvé va delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. David hizo como le había mandado Yahvé y persiguió a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. La fama de David se extendió por todas las regiones, pues Yahvé difundía su terror sobre todas las naciones. Proverbios 19, capítulo 19. Más vale el pobre que vive honradamente que el sinvergüenza que ha sabido escalar posiciones. De nada vale el entusiasmo si no hay reflexión. El que precipita sus pasos se pierde. Uno se arruina por su propia estupidez y luego le echa la culpa a Yahvé. La fortuna multiplica a los amigos, mientras que el desafortunado pierde los suyos. El testigo falso no quedará sin castigo. El que propaga calumnias no se escapará. Un noble tiene muchos aduladores. Todos son amigos del que hace regalos. Al pobre lo rechazan todos sus hermanos, con mayor razón sus amigos. ¿Con quién hablar? Nadie se presenta. El que adquiere buen juicio se hace bien a sí mismo. El que actúa con inteligencia será feliz. El testigo falso no quedará sin castigo. El que miente, cuando atestigua, perecerá. No conviene que un tonto viva en el lujo, y menos aún que un esclavo mande a los príncipes. Un hombre inteligente domina su enojo. Al no hacerle caso a la ofensa, se agranda. El furor del rey es como el rugido del león. Su benevolencia es como el rocío sobre la hierba. Un hijo sin juicio es la desdicha de su padre. Chillidos de mujer
son como una gotera que no termina. Casa y bienes son herencia paterna, pero ya ves quién da una esposa juiciosa. La pereza produce sueño, el flojo tendrá hambre. El que guarda el mandamiento se guarda a sí mismo. El que desprecia la palabra morirá. El que tiene compasión del pobre le presta a Yahvé, éste sabrá pagar su deuda. Corrija a tu hijo mientras haya esperanza, si no tú serás responsable de su muerte. El que se ha enojado debe pagar, si se le perdona, volverá a hacerlo. Atiende a los consejos, acepta la enseñanza, al final serás un sabio. El hombre forja muchos proyectos, pero se realizará lo que Yahvé decidió. El hombre atrae por su bondad, se prefiere un pobre a un arrogante. El temor de Yahvé te dará vida, dormirás tranquilo, inmune a la desgracia. El flojo mete la mano en el plato y luego no la llevas a la boca. Castiga al burlón y el simple pondrá atención. Reprende al hombre sensato y entenderá. El que deja sin nada a su padre y echa a su madre es un hijo infame y desnaturalizado. El hijo que no hace más caso de los que lo reprenden solo puede rumiar malos pensamientos. Un testigo perverso se burla de la justicia, la boca de los malvados se entretiene con la injusticia. El látigo es para los que se burlan, el palo fue hecho para la espalda de los tontos. San Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y tomó consigo a su esposa, y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús.